Peregrinaciones de una paria. Por Flora Tristán. Primera parte. 01. El mexicano. El 7 de abril de 1833, aniversario de mi nacimiento, fue el día de nuestra partida. Sentía tal agitación al acercarse aquel momento que durante 3 noches no pude saborear una hora de sueño. Tenía el cuerpo quebrantado. Me levanté, sin embargo, al alba, a fin de disponer de tiempo para terminar mis preparativos. A las 7, Monsieur Bertera vino en coche a buscarme. Con el resto de mis efectos nos dirigimos al barco. Qué multitud de reflexiones me agitaron durante el corto trayecto entre mi morada y el puerto. El ruido creciente de las calles anunciaba el comienzo de la vida activa. Saqué la cabeza fuera de la ventanilla, ávida de ver todavía aquella hermosa ciudad, en la cual, en otros tiempos, había pasado días tan tranquilos. El soplo tibio de la brisa acariciaba mi rostro. Sentía una superabundancia de vida, mientras que el dolor y la desesperación estaban en mi alma. Me asemejaba al reo a quien se conduce a la muerte. Envidiaba la suerte de esas mujeres que venían del campo a vender leche a la ciudad, a esos obreros que iban al trabajo. Testigo yo misma de mi cortejo fúnebre, veía quizá por última vez esta población laboriosa. Pasamos delante del jardín público. Dije adiós a sus hermosos árboles. Con qué sentimientos de pesar recordaba los paseos hechos bajo su sombra. No me atrevía a mirar a Monsieur Bertera, pues temía que leyera en mis ojos el atroz dolor del que era presa. Al llegar al barco, la vista de esas personas reunidas que llegaban para decir adiós a sus amigos o que iban alegremente a los campos circunvecinos aumentó mi emoción. El momento fatal había llegado. Mi corazón latía tan apresuradamente que temí un instante no poder sostener. Solo Dios puede apreciar la fuerza que necesité a fin de resistir el impetuoso deseo que me pujaba a decir a Monsieur Bertera: «En nombre del cielo, sálveme, por piedad, lléveme lejos de aquí». 10 veces, durante aquel momento de espera, hice un movimiento para coger la mano a Monsieur Bertera y dirigirle este ruego. Pero la presencia de toda esa gente me recordaba como un espectro horrible la sociedad que me había arrojado de su seno. A este recuerdo mi lengua se heló. Un sudor frío me cubrió el cuerpo y, empleando las pocas fuerzas que me quedaban, pedí con fervor a Dios la muerte como único remedio de mis males. Se dio la señal de partida. Las personas que habían venido a acompañar a sus amigos se retiraron. El barco hizo un movimiento y se alejó. Quedé sola en la cámara donde había bajado. Todos los pasajeros se hallaban en el puente haciendo a sus conocidos los últimos signos de adiós. De golpe, la indignación me devolvió las fuerzas y lanzándome hacia una de las ventanas, exclamé con voz ahogada: «¡Insensatos! Os compadezco y no os odio. Vuestros desdenes me hacen sufrir, pero no turban mi conciencia. Las mismas leyes y los mismos prejuicios de que soy víctima llenan igualmente vuestra vida de amargura. Y como no tenéis el valor de sustraeros a su yugo, os convertís en serviles instrumentos. ¡Ah! Si tratáis de la misma suerte a aquellos a quienes la elevación de sus almas y la generosidad de sus corazones llevan a sacrificarse por vuestra causa, os lo predigo, permaneceréis todavía por largo tiempo en vuestra etapa de dolor». Este arranque me devolvió todo mi valor. Me sentí más tranquila. A pesar mío, Dios había venido a habitar dentro de mí. Los señores del mexicano entraron en la cámara. Solo Monsieur Charret parecía emocionado. Gruesas lágrimas escapaban de sus ojos. Lo atraje hacia mí con una mirada de simpatía. Me dijo:
Hay que tener valor para alejarse de su país y dejar a sus amigos. Mas espero, señorita, que los volveremos a ver. Al llegar a Pauillac, estaba yo aparentemente resignada. Empleé la noche en escribir mis últimas cartas y a la mañana siguiente, a las 11, subí a la cubierta del Mexicano. El Mexicano era un brick nuevo de cerca de 200 toneladas. Se esperaba, a causa de su construcción, que fuese un buen velero. Sus compartimientos eran cómodos, pero muy exiguos. La cámara podía tener de 16 a 17 pies de largo por 12 de ancho. Contenía 5 camarotes, de los cuales 4 eran muy pequeños, y el quinto, más grande, destinado al capitán, se encontraba a un extremo. El camarote del segundo estaba fuera de la cámara, a la entrada. La toldilla, obstruida por jaulas de gallinas, canastas y provisiones de toda especie, no ofrecía sino un espacio reducido en donde estar. Este barco pertenecía en compañía a Monsieur Chabray, que lo mandaba, al segundo Monsieur Brier y a Monsieur David. La carga, casi íntegra, era igualmente de propiedad de estos 3 señores. La tripulación se componía de 15 hombres, 8 marineros, un carpintero, un cocinero, un grumete, un contramaestre, el teniente, el segundo y el capitán. Todos estos hombres eran jóvenes, vigorosos y perfectos en su oficio. Hago excepción del grumete, cuya pereza y suciedad causaban a bordo una constante irritación. El barco iba abundantemente aprovisionado y nuestro cocinero era excelente. No éramos sino 5 pasajeros. Un viejo español, antiguo militar que estuvo en la guerra de 1808 y desde hacía 10 años habíase establecido en Lima. Este valiente quiso ver a su patria antes de morir, y cumplido su deseo, regresaba al Perú. Llevaba consigo a un sobrino, muchacho de 15 años, notable por su inteligencia. El tío se llamaba Don José y el sobrino Cesario. El tercer pasajero era un peruano, nacido en la Ciudad del Sol, el Cusco, que había sido enviado a París a la edad de 16 años para educarse. Por entonces tenía 24. Le acompañaba su primo, joven vizcaíno de 17 años. El peruano se llamaba Fermín Mioya y su primo simplemente Don Fernando, pues al igual que los 2 primeros pasajeros, solo era designado por su nombre patronímico. De esos 4 extranjeros, solo Miota hablaba francés. Yo era la 5ª persona al bordo del Mexicano. El capitán, Monsieur Charfier Zacarías, era un hombre de 36 años, nacido en Lorient. Su padre, oficial de la Marina Real, le hizo seguir la misma carrera y orientó para ello su educación. Después de los acontecimientos de 1815, Monsieur Charfier abandonó la Marina del Estado para correr los azares de la Marina Mercante. Ignoro qué motivos le determinaron a ello. Monsieur Charfier es completamente distinto a los capitanes de la Marina Mercante, bravos marinos que, de ordinario, han comenzado por ser simples marineros y después han progresado por su inteligencia y buena conducta. Monsieur Charfier tiene mucho espíritu natural, la réplica siempre lista, salidas admirables de sencillez y originalidad. Su brusquedad es fruto de su franqueza, como de los hábitos de su profesión. Pero lo que hay de más notable en él es la extrema bondad de su corazón y su exaltada imaginación. En cuanto a su carácter, es lo más espantoso que alguna vez he encontrado. Su susceptibilidad se irrita por las cosas más pequeñas y es intolerable, áspero y colérico. Sería inútil, en sus accesos de mal humor, buscar en él las huellas de la bondad de su corazón. No transige con nada y hiere a sus amigos con la ironía más amarga. Se complace en torturarlos sin la menor piedad y parece sentir alegría por el mal que les causa. Todo esto con una constancia cuyos periodos me han parecido más de una vez demasiado largos. A primera vista, Monsieur Charfier parece muy vulgar, pero si se conversa con él unos instantes, se reconoce muy pronto al hombre cuya educación ha sido esmerada. Es de altura mediana y ha debido de ser bien proporcionado antes de engordar.
Su cabeza, casi enteramente desprovista de cabello, presenta sobre la coronilla una superficie cuya blancura contrasta de una manera muy curiosa con el rojo oscuro que tiñe su rostro. Sus ojillos azules, estropeados por el aire de mar, tienen una expresión indefinible de malicia, descaro y ternura. Su nariz, un poco torcida, y sus gruesos labios, tan horribles cuando está enfadado, tan graciosos cuando ríe con esa risa sencilla que tienen los niños, dan a ese conjunto una expresión a la vez de franqueza, de bondad y de audacia. Lo que tiene admirable son sus dientes. Estos forman, según su propia expresión, una mandíbula modelo. Como todo en este hombre contrasta de la manera más extraña, su voz afecta el oído de dos formas muy opuestas. Cuando habla, no creo que sea posible oír un sonido de una voz más ronca, más discordante. Pero si esta misma voz canta un pasaje de Rossini, uno de esos trozos de Nurit, una tirolesa o una linda romanza sentimental, entonces se siente uno elevado hasta los cielos. Su voz pura y fresca, su acento armónico repercuten hasta el fondo del corazón. Se siente un estremecimiento y una suave emoción. El capitán Chabrier ha errado su vocación como tantos otros en nuestra sociedad al revés. Estaba hecho para cantar en la ópera. Su admirable voz de tenor había encantado a 3000 espectadores, manteniéndolos durante 6 horas seguidas en un estado de dulce beatitud, como lo hace nuestro célebre Nurit. Para completar el relato, agregaré que el capitán Chabrier es muy cuidadoso con su vestido y hasta presumido, si se quiere. En extremo friolento, desde que ha sentido los primeros síntomas de un dolor reumático en una pierna, toma los cuidados más minuciosos por su salud y para preservarse del frío o de la humedad, se cubre con toda clase de vestidos que amontona unos sobre otros de la manera más grotesca. El segundo, Monsieur Brieux, Luis, nació también en el Oriente. De la misma edad que Monsieur Chabrier, formaba parte de los guardias del emperador en 1815. La caída del águila le arrebató su hermoso caballo y su brillante uniforme, y el futuro mariscal de Francia quedó inconsolable. Decepcionado en sus esperanzas de gloria, fue a probar fortuna a las colonias españolas. Monsieur Brieux optó por el oficio de marino, se hizo graduar de capitán y navegaba por cuenta propia o por la de su patrón. Su carácter tenía más de militar que de marino. Era muy ordenado en todas las cosas, lo que no ocurre con los marinos. Era muy limpio y muy entendido en todo cuanto hacía, y a esas cualidades unía una gran sobriedad. Hablaba poco, trabajaba mucho y daba órdenes, siempre con ese tono frío y seco del oficial cuando dirige escuadrones o batallones, sin parecer sentir esa ansiedad del marino por la pronta ejecución de las maniobras que ordenaba. Su educación había sido descuidada, pero su buen sentido natural la suplía tan bien que hubiese sido difícil percibirlo antes de haberlo estudiado. Monsieur Brieux es buen mozo, alto, bien plantado, tiene hermosas facciones y fisonomía distinguida. No entraba dentro de su carácter el ser prevenido, ni menos galante con las damas, pero a bordo tenía para todos atenciones esmeradas y muy convenientes. Monsieur David Alfredo, nacido en París, tenía 34 años. Ofrecía el tipo del parisien que ha corrido mundo. Habiendo salido del colegio Bonaparte a la edad de 14 años, sus padres le hicieron embarcar a bordo de un navío que iba a la India para hacerle pasar las de Caín. Llegado a Calcuta, el capitán lo dejó en tierra, harto del incorregible. El audaz muchacho, de mala cabeza, pero con un corazón lleno de energía, tomó la firme resolución de ganar su vida y la ganó. Fue sucesivamente marinero, profesor de gramática, empleado de comercio, etc. Y permaneció así durante los 5 años en la India. De regreso a Francia, trató de emplearse. Pero después de que lo engañaron con esas hermosas promesas que nunca faltan en París, se decidió a probar de nuevo fortuna en la carrera industrial y fue al Perú. En Lima trabó conocimiento con Monsieur Chabrier, se vinculó con él
y retornaron juntos a Francia en 1832. Monsieur David había estado ausente 8 años. Monsieur David se ha educado a sí mismo y sin haber profundizado nada ha adquirido una gran variedad de conocimientos. Activo, emprendedor, infatigable, ávido de placeres, inaccesible al pesar, insensible al dolor. Posee en el más alto grado ese espíritu de denigración que el autor de Cándido puso de moda a fines del último siglo. Ve siempre el lado malo de la especie humana. Empecinado en su opinión, nunca acata la de los demás, critica todo, porfía todo. Sofista por carácter, se lanza audazmente en una discusión que le es imposible proseguir. A tal punto repugna su espíritu ligero los pensamientos profundos, a tal punto es incapaz de prestar atención sostenida. Y en cuanto se ha enredado en medio de sus razonamientos, suelta alguna broma chistosa que excita la hilaridad del auditorio y hace perder de vista el objeto principal de la discusión. Por más supuestamente que conozca la cosa sobre la cual se entabla conversación, Monsieur David habla de ello con un aplomo capaz de desconcertar al mismo inventor de aquella cosa. Abandonado, sin recursos y en lucha con la miseria, en una edad muy tierna, no es en buena escuela donde ha conocido el corazón humano. Acogido por precoces decepciones, la vida no ha tenido ilusiones para él. Monsieur David odia a la especie humana y considera a los hombres como bestias feroces, prontos a devorarse entre sí. Más de una vez ha sido su víctima y trata sin cesar de ponerse en guardia contra sus ataques. El desgraciado nunca ha amado a nadie, ni siquiera a una mujer. Ningún ser ha compadecido sus penas y su corazón se ha endurecido. El único goce que concibe es el de abandonarse a todas sus inclinaciones. Las dulces emociones del alma han sido ahogadas en él antes de haberse desarrollado. Las sensaciones materiales lo dominan y su alma está como aniquilada. Gusta con pasión de la buena mesa, encuentra delicias en fumar un cigarro y regocija su pensamiento soñando con las guapas mozas de cualquier color que piense encontrar en el primer puerto donde la casualidad lo hace anclar. Son los únicos amores que comprende. Monsieur David es un hombre bien plantado, de esbelta estatura, de salud robusta, aunque delgado. La regularidad y la fineza de sus facciones, la palidez de su tez, sus patillas negras y su cabello brillante como el azabache, el fuego de sus ojos y la sonrisa siempre errante sobre sus labios, forman un conjunto agradable de contrastes y armonías que le da una expresión de alegría y de felicidad que está muy lejos de sentir. Monsieur David es lo que el mundo llama un hombre amable. Habla mucho, pero con gracia y alegría, y tiene en la conversación ese género de amabilidad tan apreciado por las damas. Además, es un dandy que se pasa el cabo de hornos con medias de seda. Se afeita la barba diariamente, perfuma sus cabellos, recita poesías, habla inglés, italiano y español, y nunca se cae, a pesar del más fuerte balance. Tales eran los personajes que se encontraban reunidos en el Mexicano. Desde nuestro arribo a bordo, cada uno de nosotros trató de acomodarse en su pequeño hueco lo mejor que pudo. Monsieur David me ayudó a hacer mis arreglos, indicándome con la experiencia adquirida en sus viajes por el mar, lo que debía de hacer para evitar en lo posible el mayor número de molestias. Me sentí mareada 1 hora después de haber entrado en esa casa flotante. Ese mal ha sido descrito muchas veces por las numerosas víctimas que han sufrido sus torturas y evitaré fatigar a mi lector con una nueva descripción. Diré solamente que el mareo es un sufrimiento completamente distinto de nuestras enfermedades habituales. Es una agonía permanente, una suspensión de la vida. Tiene el horrible poder de quitar el uso de las facultades intelectuales y también el uso de los sentidos a los desgraciados que son su presa. Las personas con temperamento nervioso sienten los crueles efectos de este mal con más intensidad que los demás. En cuanto a mí, lo sentí con tal persistencia que no pasó un solo día durante los 133 del viaje que no tuviese náuseas.
Nuestro barco estaba anclado en la parte baja del río. El tiempo no parecía favorecer nuestra salida del peligroso Golfo de Gascuña. Sin embargo, el capitán hizo levantar el ancla hacia las 3. La pesada máquina, ligera como una pluma en medio de las olas, se puso en marcha a través de la inmensidad que cubre el cielo, y dócil al genio del hombre, iba en la dirección que se le daba. Estábamos todavía en el golfo cuando el agudo silbido de los vientos y el tumulto de las olas nos anunciaron la tempestad, que se declaró muy pronto con toda su violencia por medio de espantosos rugidos. Ese espectáculo, al que asistía sin verlo, era nuevo para mí. Hubiera encontrado encanto en contemplarlos si me hubiesen quedado un vestigio de fuerzas, pero el mareo absorbía todas mis facultades. No tenía sentimiento de mi existencia sino por los escalofríos que estremecían mi cuerpo, y creía que eran los precursores de mi muerte. Pasamos una noche horrible. El capitán tuvo bastante suerte para poder entrar en el río. Una ola nos había arrebatado nuestros carneros, otra nuestras canastas de legumbres, y nuestro pobre navío, la víspera, tan elegante y tan bien arreglado, estaba ya mutilado. El capitán, aunque agobiado de fatiga, bajó a tierra para comprar otros carneros y reemplazar las legumbres que el mar nos había quitado. Durante su ausencia, el carpintero reparó las averías causadas por la tempestad y los marineros restablecieron el orden tan necesario a bordo de las embarcaciones. Esta primera tentativa no nos hizo más prudentes y nos expusimos de nuevo a peligros certeros, de los que pudimos ser víctimas por un falso punto de honor, en el cual induce a menudo a los marinos a desafiar inútiles peligros y les hace comprometer la existencia de los hombres y la seguridad de los navíos comandados a sus cuidados. A la mañana siguiente, el 10 de abril, el mar continuaba igualmente agitado y estos señores, que eran muy prudentes, juzgaron con razón que debía retenerse al piloto hasta que el tiempo fuese suficientemente seguro para devolverlo sin peligro. Pero cerca de nosotros estaban anclados otros 2 barcos que zarparon de Burdeos el mismo día y para el mismo destino: Carlos Adolfo y el Fletes. Este último, por fanfarronada sin duda, devolvió el piloto y tomó de largo. El otro no quiso quedarse atrás e hizo otro tanto. Los señores del Mexicano comenzaron por censurar la imprudencia de estos 2 navíos, pero aunque fuesen poco susceptibles de dejarse dominar por el ejemplo del otro, el temor de pasar por miedosos les hizo abandonar su primera determinación. Hacia las 4 de la tarde despidieron al piloto y nos encontramos en medio de olas embravecidas que, como altas montañas, se elevaban en torno a nuestra nave. No estábamos sino a un punto del abismo y el choque de 2 olas nos podía haber sepultado. Antes de poder salir del golfo estuvimos 3 días continuamente azotados por la tempestad y en la situación más crítica. Todos nuestros hombres, enfermos o rendidos de fatiga, estaban imposibilitados para hacer su servicio. Durante esos 3 largos días de agonía, nuestro bravo capitán no abandonó el puente de su navío. Me ha dicho después que muchas veces había visto nuestro débil brig a punto de estrellarse contra las rocas o de ser devorado por las olas. Gracias a Dios, escapamos felizmente. Pero semejantes peligros ¿no deberían hacer reflexionar a los marinos que todos los días cometen tales imprudencias? El 13, entre las 2 y las 3 de la tarde, nuestro capitán, agobiado de fatiga y empapado como si hubiese caído al mar, bajó a su cámara donde no había entrado desde hacía 3 días. Al ver cerrados todos los camarotes y no escuchar el menor soplo humano, gritó con su voz gruesa y ronca: ¡Hola! ¡Pasajeros! ¿Todo el mundo está muerto aquí? Nadie contestó a su benevolente pregunta. Entonces Monsieur Charret entreabrió la puerta de mi camarote y me dijo con un acento de solicitud que jamás olvidaré: Señorita Flora, me ha dicho David que ha estado usted muy enferma. Pobre señorita, la compadezco, pues yo antes sufría también mucho con el mareo. Pero tranquilícese, que ya hemos salido del fin de la boca del golfo y acabamos de entrar en plena mar.
¿No siente usted el dulce balance que sucede a las horribles convulsiones que sentíamos hace unos momentos? El tiempo es magnífico. Si tiene fuerza para levantarse y subir sobre el puente, eso la reanimará. Reina ya un airecito puro y fresco que es una delicia. Le agradecí con la mirada. Me sentía demasiado debilitada para hacer siquiera el ensayo de hablar. Pobre señorita, dijo con la expresión de una bondad compasiva. Este tiempo va a permitirle dormir. Y yo también voy a dormir. Bien lo necesito. En efecto, dormimos todos 24 horas seguidas. Me despertó Messie David, quien abría los camarotes con gran estrépito, porque quería saber, decía, si todos los pasajeros estábamos decididamente muertos. No estábamos muertos, pero gran Dios, ¿en qué estado nos hallábamos? Monsieur Charvier, demasiado superior como hombre para darse importancia por ser el capitán de navío confiado a sus cuidados, hablaba a la tripulación y a sus pasajeros más bien como amigo y no como amo después de Dios. Durante la tempestad era el primer marinero del barco y en general un hombre cuya bondad se interesaba por el bienestar de todas las personas de a bordo. Nos invitó amablemente a levantarnos a fin de cambiar la ropa, a subir y tomar aire y sobre todo a comer un poco de sopa caliente. En cuanto a mí, consentí con la condición de que no se me obligase a comer nada. Estos señores tuvieron la amabilidad de arreglarme un lecho sobre la toldilla. Necesité de todo mi valor para poder levantarme y vestirme, y sin la ayuda de esos señores me hubiese sido imposible subir al puente. Los 15 primeros días de mi permanencia a bordo fueron para mí de un largo entorpecimiento durante el cual no tuve sino, por muy cortos intervalos, la conciencia de mi ser. Desde la salida del sol hasta las 6 de la tarde sufría tanto que me era imposible hilvanar 2 ideas. Me sentí indiferente a todo. Deseaba solamente que una cercana muerte viniera a poner término a mis males. Pero una voz interior me decía que no moriría. A la altura de las Canarias, estos señores notaron que el navío hacía agua y decidieron hacer escala en el primer puerto con el objetivo de hacerlo calafatear. No hacía sino 25 días que nos habíamos embarcado. Ese tiempo me había parecido tan largo. La vida a bordo me era tan sumamente penosa que, cuando me anunciaron la vista próxima de la tierra, la alegría y el contento que sentí hicieron enseguida desvanecerse mi mal. Recobré la salud. Hay que haber estado en el mar para conocer el poder de la emoción encerrada en esa palabra. ¡Tierra! ¡Tierra! El árabe en el desierto no experimenta un gozo más vivo a la vista de la fuente que debe apagar su sed ardiente. El prisionero que después de una larga retención recobra su libertad siente menos alegría. ¡Tierra! ¡Tierra! Esa palabra, después de largos meses pasados entre el cielo y el abismo, encierra todo para el navegante. Es la vida íntegra con sus goces, es la patria. Entonces los prejuicios nacionales se callan, no se siente sino el lazo que une a la humanidad. Son los goces sociales, la dulce sombra y los prados esmaltados, el amor y la libertad. En fin, esa palabra, tierra, hace renacer en el sentimiento de la seguridad que, después de grandes peligros, da un encanto mágico a la existencia. A todos esos goces se une, para muchos, la impresión de placer que sentirán al ver a sus amigos o reunirse con su familia y abrazar a su madre, esposa e hijos. ¡Ah, tierra! A menudo maldecida por quienes la pisan. Tú les parecerías un Edén si hubieses habitado algunos meses en el seno de los mares, donde no se ven frescas sombras ni prados esmaltados y donde no se encuentran parientes ni amigos en el camino. Estábamos todos en el puente ávidos por descubrir esa tierra que en aquel instante cada uno de nosotros embellecía con los sueños de su imaginación. El corazón nos palpitaba mientras doblábamos el cabo que termina la lengua de tierra y forma la bahía de la playa. ¿Qué vamos a ver? Fue en ese anclaje donde me esperaba la primera decepción de mi viaje.
Yo no era muy fuerte en geografía y como jamás había leído la descripción de la playa, improvisé una en mi cabeza. Pensaba que una isla llamada Cabo Verde debía necesariamente ofrecer a la vista de los navegantes un paisaje de verdor. Pues, ¿a qué causa si no sabría qué atribuir el origen de su nombre? No pensaba entonces que los nombres tienen a menudo su origen en circunstancias extrañas que, en la mayor parte del tiempo, no guardan la más ligera relación con las cosas que esos nombres designan. Lo que se llama en el Cabo de Hornos la Tierra de Fuego parece la Tierra de Hielo, pero quien la descubrió creyó ver fuego, no sé por qué ilusión óptica, y la llamó tal como se presentaba a su vista. De igual modo, Valparaíso, Valle del Paraíso, recibió ese nombre divino de los primeros marinos españoles que abordaron su bahía. Después de una travesía tan larga y tan penosa, hubieran llamado igualmente paraíso a la costa más árida, al país más espantoso, con tal que respondiera a la palabra tierra. Ah, la tierra es en efecto el paraíso del hombre, pero es él quien debe plantar la viña, el olivo y arrancar las espinas y los zarzales. El aspecto de esa tierra negra, enteramente árida, tiene algo de tan monótono que uno se siente penosamente entristecido. Toda la bahía está rodeada de rocas más o menos elevadas, contra las cuales vienen a romperse las mugientes olas. En medio de la bahía avanza majestuosamente una alta mole de rocas curvada en la forma de herradura y sobre la plataforma que la corona se eleva la ciudad de La Playa. De lejos esta ciudad tiene gran apariencia. En la parte curva de la herradura se ha colocado una batería provista de 22 piezas de cañón de grueso calibre. Algunos militares regularmente equipados hacen la guardia. A la izquierda se levanta una bonita iglesia edificada recientemente. A la derecha, la casa del cónsul americano, coronada por un pequeño mirador. Sirve de observatorio para columbrar las embarcaciones en el mar. Aquí y allá se distinguen algunos grupos de platanares, sicómoros y otros árboles de anchas hojas. Final del capítulo 1.